I grew up with a generation of American Jews who understood assimilation meant conforming to certain gender norms that were presented in Hollywood movies. Para ser mujer aquí, no es cambiar de género o de sexo aquí. So my grandmother, slowly but surely, porque no pudo hacerlo en un crossover momento, de un momento tuvo que aprender, so slowly but surely became Helen Hayes, una actriz de preguerra. And my mother slowly but surely became a kind of Joan Crawford. So gender identity is a performative accomplishment, lo que acabo de decir aquí. Dos, dice, gender inherently belonging to, there is no gender belonging to bodies, so that the construction of gender ends up being both the product and the process of its representation. Es decir, al crearlo, existe porque lo creas. Las dos cosas no se separan. Y es por eso que podemos ver que estas doncellas pueden volver con cierta facilidad a veces al otro papel si es performance. It's not tied to the body. También dice que drag, butch femme lesbianism and drag, highlights how these other non-status gender performances, como drag, they bring into relief the constructed status of the fiction of the male binary. That drag es necesario, es una parodia en cierto sentido, cuando es performance, como drag queens o drag kings, es performance, y su performance demuestra la performabilidad, so performance and performativity, las dos cosas, porque es una parodia. Yo aquí añadiría que sí es verdad, pero si podemos ver por las calles de Irán, las chicas que se visten de chico porque están en peligro, es algo mucho más que eso, no es simplemente parodia, es para sobrevivir. Y el drag es muy interesante, y kinging por drag kings es muy interesante, pero no es simplemente parodia, es la vida real. Y mi crítica es que ella ha hablado mucho de teoría, pero no ha explorado lo suficiente the bodyliness of gender crossing y lo discursivo, y en ese sentido lo que hacemos Ernesto y yo en nuestro curso de lingüística, y aquí no tengo tiempo de demostrar esos textos, dan ejemplos concretos, es decir, no textos literarios, textos de la vida real, de esos crossing, de esos discursos lingüísticos que hay que aprender para hacer esa transición también, y todo eso me parece que falta en todos esos libros, porque necesitamos el aspecto lingüístico discursivo también. Marjorie Garber es la menos interesante para mí, la voy a saltar, pero a lo mejor cada una tiene su interés, pero como no tenemos tiempo la voy a saltar. No, dice algo, no es la única para decirlo, pero cito de uno de los libros de ella, y que ya he dicho sobre todo durante el periodo de entreguerra. Often conceptual crises in other societal areas are transposed onto the gender dichotomy. ¿No? Es lo que dije, que en el periodo de entreguerra que hay tantos problemas, y del papel de la mujer que de repente se hace más liberal en cierto sentido, pero hay backlash constante, que si cada momento, si vemos ese tipo de cosas, los concursos de belleza donde la primera chica, Miss America, tiene 15 años y la visten de la Estatua de la Libertad. No es transgender, es todo lo opuesto, pero es el mismo problema, es lo que quiero decir. So it's transposed into other areas, gender problems, no solo de mujeres así, sino de las mujeres muy heterosexuales también. Las chicas de 15 años, y hablan de ella como ella es una americana perfecta para reproducir la raza y todo eso, ¿no? A una chica de 15 años, vestida, tú has visto las fotos de eso, ¿no? Y ella también habla de hyperbolic reenactment of female masculinity, etc. Para mí la más interesante es Judith Jack Halberstam, con su female masculinity, y ella articula un queer methodology for researching female masculinities and past societies,
realmente ella no lo hace, pero habla de eso. Drawing in present-day theoretical insights, es lo que trato de hacer aquí, in order to make better sense of other eras. And she wants to refrain from misreading past representations of female masculinity as simply evidence of lesbianism. A veces sí, a veces no, es una parte muy complicada, pero no importa. Female masculinity es liberarse, es salir, es poder hacer otra cosa. Y en la entreguerra, entrar en la universidad te llamaban cualquier cosa, porque, y por lo menos que nunca ibas a tener niños, porque trabajar con la mente quiere decir que tu cuerpo no va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces toda mujer liberada, salvo las beauty queens, ellas no, porque ellas duran un año, después desaparecen. Y cada una se casa inmediatamente. A veces se casan el mismo año y tienen que dejar la corona, no pueden terminar su reino, pero lo hacen porque se casan bien. Es historia en ese caso, que he estudiado en Europa esas estrellas. Y ella tiene un libro reciente, porque los otros libros todos son de los 90, de los Drag Kings, que ya he discutido un poco, la parodia, las definiciones finales de Queering History. Solo leo los últimos versos, la última frase. The investigation of the possibility of non-hetero and taking stock of different desires in all periods, what others have called queering in the past. Marcus, que dice, queer studies is an important component of gender studies, pero no es equivalente a gender studies, no es equivalente a LGBT studies, etc. Is neither equivalent nor analogous to gender studies. Queer theory, rather than focusing narrowly on sexuality or sexual practices, aims to have a much wider scope. Salto, in queer studies today, sexuality often does not refer primarily to gender or sex. Instead, it can mean affect, kinship, social reproduction, the transmission of property, the division between public and private space, and the construction of race and nationality, que se juntan todos esos problemas. Podríamos volver al texto y solo quiero subrayar un par de palabras que no he subrayado y ver, a lo mejor puedes repartir, déjame ver el otro también, que pueden ver, y también aquí son los ejemplos del húngaro, y la opereta de 42, y la versión más anémica que cantó Bob Dylan y los Grateful Dead en inglés, que casi no tiene que ver, pero sí tiene la base. Quiero leer, perdón, ¿dónde está? Sí, esa versión, pueden ver una versión muy anémica. A un capitán sevillano, pero él no dice nada, no maldice, o en muchas versiones fuertes, no empieza con el lugar, sino con el maldecir, abruptamente. Imagínense que salgo en escena y empiezo a maldecir, por ejemplo. A un capitán sevillano 7 hijos le dio, 7 hijos le dio Dios, y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Bonito, ¿no? En húngaro se dice fiam, hijo mío, a las chicas también. Un día la más pequeña le cayó la inclinación de que se fuera a la guerra, le cayó la inclinación, no es por razones importantes, vestidita de varón. Hija, no vayas, que te van a conocer que tienes el pelo muy largo. Padre, me voy a cortar el pelo, nada más, solo cortar el pelo, no hay nada de la ropa, de hablar, del nombre, nada. 7 años en la guerra, por lo menos, 7 años, eso sí, y nadie la conoció. Pero un día al subir al caballo, la espada se le cayó y en vez de decir maldito, dijo maldita sea yo. Aquí es lingüísticamente that she gives herself away, no por caerle el pelo ni por los ojos. El rey que estaba oyendo a palacio la llevó, 1, 2, 3, arreglaron los papeles y con ella se casó. Aquí se acaba la historia de la niña y el varón. Nada más.
totalmente vacío. Pero veamos el final de nuestra versión, más o menos. He comentado, por ejemplo, que es la más chiquita, que los ojos reaparecen constantemente. El padre tampoco empieza con los pechos, que es muy importante, empieza con los ojos. Y los ojos reaparecen en la segunda parte. Los zapatos y el algodón, obviamente, si pensamos en drag kings, por ejemplo, el algodón se usa no en el upper body, digamos, para hacerse. Y en la segunda parte, al final, lo muy importante, veamos nada más al final. Ella llega a casa, en ciertas versiones, y no encuentro esta versión, tengo una versión donde ella llega a casa, no es la que te di, no te di otra, donde llega a casa y el padre, en vez de decir bienvenida hija mía, dice, ¿y eres todavía virgen? Y ella dice, sí, me fui virgen y vuelvo virgen, es lo único importante. Y dice, quiero la rueca, que quiero volver a ser mujer. Y en nuestra versión que dice, pidió la rueca a su madre porque es lo que se esperaba, a ver si sabía filar, que evidentemente no quiere filar. Los últimos versos son los muy problemáticos, porque ¿quién dice? Deja la rueca, Martinos, no te pongas a filar, que si de las guerras vienes, a las guerras has de tornar. En mi versión he puesto en colores. Es el poema, es el romance que le habla. Así que no, tú no quieres volver a ese papel. Pero hay un último verso que se le puso en esta versión, que es una contaminación de otra versión. Ya aquí están sus amores, los que te quieren llevar, que llega el príncipe ahora, ¿no? A caballo, y en las otras versiones que conocen, hay las campanitas de la iglesia, he vuelto virgen, y se casan y hay el happy end. Pero en estos versos, a ver si sabía filar y deja la rueca Martinos, no doncella, deja la rueca Martinos, es ese gap, este pedacito de otra cosa. Gracias. Después de todo eso, déjame leer la conclusión, que hice una conclusión ex abrupto. Lo que he querido demostrar, más allá de lo queering, hay la paradoja fundamental del folclore, que al mismo tiempo que desempeña un papel vital de transmisión y conservación de las instituciones de una cultura, proporciona al mismo tiempo válvulas de escape socialmente aceptables para las medidas represivas que estas mismas instituciones le imponen. Es decir, y aquí el mismo texto o variante, y por eso el romance es el texto perfecto, que sí vive en variantes. Podemos cerrar estas variantes por nacionalismo, lo que sea, por heterosexismo, pero siempre están en el romancero mismo. Hay esas variantes flotando por el aire que contaminan esa versión cerrada. Y nada, no aplauso la segunda vez. Bueno, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? O si no, si podemos comer y... Yo tengo una pregunta que nos gustaría escuchar a la gente que hace glotopolítica, y es sobre Menéndez Vidal. Y más o menos, o sea, esta edición que él hizo de elegir una cierta variante, porque tienes que elegir algo, ¿no? O sea, no puedes usar todo, ¿no? Sí, exactamente. No. Puedes tener notas al pie de la página y hablar de variantes, publicar 2 o 3 variantes, pero sí, hay que escoger. ¿Podrías contarnos un poco cuál es el contexto ideológico? ¿Por qué? Bueno, eso ¿Cómo ya era que lo saben. eligió? Yo lo sé, pero es una pregunta sí. Es que va a escoger, evidentemente, sin darse cuenta necesariamente, ¿no? Le parece natural terminar así.
¿no? Es el happy end, como en todas las películas también. Es por conservar este hispanismo, su nacionalismo, pero él no tiene que sentarse a los 99 años, ¿no? Siguió publicando hasta los 90, se murió a los 99 años, publicando hasta el último momento. Era un español, en oposición a un personaje como Sam Armistead. No sé si alguien aquí ha oído hablar de Samuel Armistead, un hispanista muy importante americano que en Marruecos y en otras partes recogió romances. Él mismo recogió en la tradición oral miles de versiones de romances y trató de publicar, y sus PhD students también publicaron colecciones del romancero sefarí en otras versiones. Al final no hay solución y hay contaminaciones también con las otras versiones. Con todo, hay que subrayar esas posibilidades de las versiones no tan... ¿cuál es la palabra que busco? No simplemente heterosexuales, dentro del casillero necesario cultural. Sí. Sí, el ejemplo que has puesto de las chicas de Albania, las vírgenes, me ha recordado a las mujeres en la cultura zapoteca. Sí. Y me ha parecido muy interesante la conexión que hay entre estas dos culturas con respecto a esta translatio, ¿no? De limitar o enjaular a estas personas, por así decirlo, en un rol a veces de cuidados en el caso de los mujeres. O sea, esa imposibilidad de generar vínculos afectivos con otras personas de tipo romántico debido a esa necesidad de que cumplan un papel social. Entonces, en ese sentido, como que es interesante lo de la translatio. Que no se reproduzcan tampoco. Claro, que no se reproduzcan esos. Entonces, en ese sentido es interesante lo de la translatio, pero también como que de repente puede ser también un callejón sin salida, ¿no? En el sentido de... Tienen en común de no reproducir. Lo que no tienen tanto en común, en ese caso, Albania es un ejemplo muy interesante, porque los mujeres son un tercer sexo un poco. Claro, sí, es verdad. Y es un poco distinto, sí. Y entonces están aparte. Las mujeres en Albania no, son hombres. Todo el mundo lo sabe, pero entran. Tienen todos los papeles del hombre, es el tío en la familia, en su propia familia, está sentado, es la hermana que le trae el agua o el vino, es él que da permiso que se case su parienta, etc. Tiene todos los papeles normales de la sociedad de un hombre y todo el mundo acepta eso. Así que tiene un papel mucho más amplio, sin embargo, como dices, salvo la virginidad. La no reproducción es muy importante, claro, sí. Sí. Estaba pensando en la relación entre nombrar en el romance que presentaste, nombrar a esta mujer con el nombre que le da su padre, ¿verdad? Y él lo hace yo me supongo en un setting que es privado. Y un acto como dar un nombre en un bautismo, ¿verdad? Que es un acto muy diferente, es un proceso ritual muy diferente. Y esta idea que tú pones del crossover. El crossover no parece un acto ritual en ese sentido. Sí, lo es, totalmente. ¿Lo es o no lo es? Sí. Lo es, pero si lo es, entonces no es un acto ritual en público. Y me parece que el crossover entonces es una avoidance de la publicidad del ritual. Sí, como ves en Elena de Arouso también, al salir del convento, ella está solas en el bosque y tiene que inventarse de nuevo, sí. Entonces, queering requiere, al menos en este periodo histórico, requiere la avoidance of publicity. Sí. Queering requires avoidance of publicity. Sí. So there is no liminality to it.
in that sense. Bueno, limen siempre existe, pero y el periodo puede, no tan largo como hoy en día, porque no hay, es solo vestirse, no hay operaciones y otras cosas. Pero hoy en día es así también. Hay el momento que la persona decide en la transición, pero no anuncia todo eso, su transición, sino en cierto momento. Requiere un periodo. Aquí en el romance, obviamente, todo es un acto de nombrarle y de vestirse de un día, y el día siguiente o una semana después a caballo llega a la corte. En el momento a llegar a la corte tiene que ser hombre, si tienes razón. Yeah. Sí, But also, I mean, you have to be a man, but you're a man that nobody knows. Bueno, saben que, creen que es el hijo del... Oh, okay. No, es conocido, es el hijo, solo que no saben porque él vive en otro pueblo, y cuando llegan a decirle tienes que venir a la guerra, no tiene hijo, pero eso no lo saben en la corte. Suponen que es su hijo primogénito, se presenta como Marcos, hijo de Marcos. A veces, más estúpido, se le llama Oliveros, por ejemplo, un personaje de la poesía épica, que tiene menos sentido, pero se ve por qué, porque se contamina con los temas épicos también. Mucho más sentido tiene utilizar el nombre del padre. Sí. Muchas gracias, me ha encantado. Y siguiendo un poco con esta línea que estamos viendo ahora de lo privado, lo público, la transformación, estaba pensando que es interesante el caso que has contado de, no me acuerdo el nombre, que el Papa le Sí. reconoce, ¿no? O sea, Elena de Erauso. claro, hay un reconocimiento institucional del Sí. poder. Y estaba pensando Es cómo un hombre hoy en día- social también, como en Albania, sí. Claro, y que estaba pensando como hoy en día una reivindicación también muy importante o lucha política en ese sentido en muchos contextos es que se reconozca, por ejemplo, en el Documento Nacional de Identidad, es decir, que desde las instituciones de poder haya una como legitimación de ese proceso de transformación, ¿no? Y como, entonces quería preguntarte por esto, ¿no? Por ese tema y la relación entre lo público, lo privado, el reconocimiento del poder institucional. Es muy buen ejemplo, gracias, porque es por la misma razón. Ella escribió su autobiografía por muchas razones, pero una de las razones era para justificarse, comprobar que había sido soldado. Ella quería jubilarse, quería tener una pensión, un documento. Entonces exactamente la situación actual, de que la reconozcan como hombre y como guerrero, y puso ese documento. Y es por eso que al final, al reconocerla o al reconocerlo como hombre, le dieron su pensión. Y le dieron ese nombre y se murió con el nombre. Así que es exactamente la misma situación. Aquí al final no puede ser algo privado, o en ciertas ocasiones sí, puedes tener razones privadas. Hay en las guerras, la pobre en la guerra civil se muere, nadie se da cuenta, no hay cuestión de pensión. En la guerra civil americana pasa lo mismo. Normalmente, como la mitad de los soldados se mueren, muchos, hombres, mujeres, no importa, no van a tener pensión. Y se mueren, se dan cuenta que es mujer cuando herida, cuando muerta, de vez en cuando da a luz. Pero hay muchos casos, como lo dices tú, porque eso pasa en la guerra también, ¿no? Y hay otras que sobreviven, vuelven a la vida normal, y en su vejez piden la pensión y tienen que comprobar su situación, la misma situación, de haber servido como hombre, porque solo el hombre pudo ser soldado. Y traer testigos, por ejemplo, colegas que las conocieron o los conocieron durante la guerra, como Alberto o Juan. No es un documento exactamente, pero igual papel. Bueno, podemos conversar con el almuerzo también.
gracias a ustedes. Gracias a todos por venir y los invitamos a comer, al almuerzo, y regresamos a las 2 de la tarde para empezar con la programación. It's like 15 years or something like that. That's how New York is. The university is so close to all the time. Oh, yes. Pagadas. Se lo tocaba por querer